La abuela revela el secreto aterrador de cómo la madre ocultó a sus hijos en un hoyo húmedo en el bosque. Era una tarde de otoño, y la lluvia caía a raudales, convirtiendo las calles del pequeño pueblo en ríos poco profundos. Clara miraba por la ventana, sintiendo que la tormenta era el reflejo de su tormentoso interior. Lucas y Ana estaban en el suelo de la sala jugando con piezas de colores, ajenos al mundo sombrío que los rodeaba. Pero en el fondo de su corazón, Clara sabía que algo oscuro acechaba. La llegada de su madre, la abuela Elda, había roto la rutina monótona de su vida, y con ello habían regresado los ecos de un pasado del que había tratado de escapar. La puerta chirrió, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elda entró, empapada, con el cabello enmarañado y un aire de misterio que la envolvía. «He vuelto para proteger a los míos», dijo con una voz grave, que resonó en los rincones de la casa como un trueno distante. Clara intentó sonreír, pero la expresión de su madre era tan severa como la tormenta que rugía afuera. «¿Protegernos de qué, madre?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «De la maldición que sigue a nuestra familia, de la que nunca hablamos», respondió Elda, avanzando hacia ella con pasos lentos y temblorosos. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la humedad se transformara en una presencia palpable. Elda comenzó a relatar historias de mujeres fuertes de su linaje, mujeres que habían sido forzadas a tomar decisiones inimaginables por el bien de sus hijos. «El hoyo en el bosque», murmuró Elda. Su mirada se perdía en recuerdos dolorosos. Era un refugio, una trampa. Las palabras resonaron en la mente de Clara, creando imágenes vívidas de un lugar oscuro y profundo, donde las sombras se tragaban todo atisbo de luz. La lluvia arremetía contra el cristal. Cada gota parecía un lamento que respondía al caos que Clara sentía. «Pero, madre, ¿existe realmente esa maldición?», su voz temblaba. Elda la miró fijamente, y en su expresión había una mezcla de miedo y determinación. «Sí, y las consecuencias son aterradoras». Justo en ese momento un grito sonó desde el jardín. Clara se volteó. El corazón le latía desbocado. Lucas y Ana. Eran ellos, desaparecidos como si el bosque mismo los hubiera engullido. Su mente se llenó de culpa y terror. Había sido ella quien atrajo la maldición a sus vidas. Desesperada, Clara buscó pistas en la mirada de su madre, en los ecos de sus palabras sobre el oscuro hoyo. Pero contra la tormenta, el silencio se hizo pesado, y Elda no podía ayudarla. Clara se enfrentaría a su destino, a los secretos que llevaban tanto tiempo escondidos. A medida que avanzaba hacia la puerta, sintió que había una sombra en el bosque, un susurro que amenazaba con revelarle un secreto aún más aterrador. «Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Clara sintió el pálpito de su corazón resonar en sus oídos. La urgencia por encontrar a Lucas y Ana la empujó hacia la puerta.
La tormenta rugía fuera, y cada grito de su madre se mezclaba con el viento. «No salgas, es peligroso», ordenó Elda. Pero Clara ya había abierto la puerta, dispuesta a enfrentar lo desconocido. El bosque se alzaba ante ella, oscuro y amenazador. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Clara se adentró, el suelo resbaladizo retumbando en el silencio denso. El eco de su propio temor la hizo temblar. Cada paso que daba la acercaba más a lo que había temido, al lugar donde su madre le había hablado del hoyo. El sonido de la lluvia absorbía sus lamentos, pero Clara seguía adelante, guiada por un instinto desgarrador. De pronto, escuchó un susurro. «Clara». La voz era suave, casi hermosa, pero fría como la muerte. Se detuvo en seco. «¿Quién está ahí?», preguntó, el miedo clavándose en su pecho. Y justo entonces apareció una figura entre los árboles. Era una mujer, su aspecto etéreo, como una aparición. Tenía los ojos de un azul profundo que recordaba al océano. «Soy Elena», dijo, con una voz que sonaba familiar. «Tu abuela, mi madre, tiene secretos que deben ser revelados». Clara retrocedió, intentando procesar lo que estaba viendo. «¿Tú quién eres? ¿Qué sabes de mi madre?», balbuceó. Elena sonrió, pero su expresión era una mezcla de tristeza y rencor. «Ella guarda un secreto, Clara, tan oscuro como este bosque. Lo que no sabes podría destruir todo lo que amas». Las palabras de Elena fueron como un golpe. No podía ser. ¿Acaso estaba hablando de Elda? El pensamiento la hizo retorcerse. «Ya basta», gritó, incapaz de asimilarlo. «¿Qué quieres decir?» «Lucas y Ana están en peligro. Más de lo que imaginas. La maldición no solo cae sobre tu familia, Clara. Elda está atada a un pacto que hizo hace años. Un pacto que la obliga a proteger su secreto, a costa de todo». El aire se volvió denso. Clara casi podía sentir los ojos de Elda en su nuca, la angustia de lo desconocido, apretando su garganta. «¿Qué tipo de pacto?», preguntó temblando. «Dímelo». Elena dio un paso más cerca, la angustia reflejada en su mirada. «Ella tuvo que esconder a sus hijos, a ti, a mí, en un hoyo en el bosque. Era la única forma de mantenernos a salvo. Pero la maldición se ha vuelto más fuerte y la protección no dura para siempre». Las palabras de Elena cayeron como una losa. Clara sintió cómo la realidad se desgarraba a su alrededor. «Espera», murmuró, intentando asimilar la revelación. «¿Eres mi hermana en peligro?». «Clara», insistió Elena, su voz cortante. «Necesitamos ir al hoyo. El sacrificio debe hacerse pronto o perderemos a todos». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada segundo en el que se detenía a pensar podía ser uno menos para salvar a sus hermanos. «Vamos», ordenó, y sin mirar atrás comenzó a correr, su corazón gritando por respuestas. El giro estaba aquí, y todos los hilos que había creído conocer se entrelazaban en una trampa que nunca imaginó. Clara sintió que el aire del bosque la rodeaba como un manto pesado. La urgencia la empujó a correr. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras su mente daba vueltas, aterrorizada por lo que estaba descubriendo. «Vamos, Clara», se decía a sí misma. «Tienes que encontrar a Lucas y Ana». La voz de Elena resonaba en su cabeza como un eco que la guiaba hacia un destino incierto. El sonido de la lluvia intensificó el caos en su corazón. «¿Qué otra verdad se oculta en esta familia?»,
pensaba desesperada. Cada paso le acercaba más al hoyo, ese lugar maldito del que su madre había hablado. La sombra del pavor se cernía sobre ella, pero no podía detenerse. «Lucas, Ana», gritó con todas sus fuerzas, su voz desgarrándose. Los árboles parecían ensordecer sus gritos, como si el bosque estuviera vivo y le diera la espalda. La niebla se espesaba y de repente un silbido cortó el silencio. Clara se detuvo en seco, la piel de gallina. «¿Qué fue eso?», se preguntó. Elena se quedó a su lado, su rostro pálido, iluminado apenas por el rayo. «¡Apurarnos!». Las palabras hicieron que el corazón de Clara se hundiera un poco más. La imagen de sus hermanos la atormentaba. Finalmente llegaron a un claro, y ahí estaba, el hoyo, inmenso y oscuro, parecía devorar la luz. Clara se asomó, sintiendo que algo profundo la llamaba. «Ellos están ahí abajo», murmuró. El temor le oprimía el pecho. ¿Serían capaces de salir? Pero antes de que pudiera pensar más, un grito desgarrador estremeció el aire. Era un grito de angustia, no de miedo. Ella congelada a su alrededor. «Te he estado buscando, Clara», dijo él, su voz profunda y familiar. «Soy yo, tu padre». Clara cayó de rodillas, atónita. El padre al que nunca conocí. Su mente estaba enredada. «¿Pero cómo? ¿Estás vivo?». Elena se puso tensa a su lado. «No deberías haberlo traído de vuelta», se susurró, más para sí misma que para Clara. «Lo que él representa es la maldición». El hombre sonrió, una mueca efectiva. «La maldición es parte de nuestra sangre. No puedes escapar de lo que somos». Clara sintió que el estómago se le revolvía. «¿Te refieres a la maldición de Elda o a la tuya propia?», preguntó, la incertidumbre llenando su voz. «Elda no es quien crees», respondió él, acercándose un paso. «Ella no solo me escondió a mí. Sus secretos son más oscuros que lo». «¿Qué imaginas?». «Tu madre hizo un juramento. Y yo siempre estaré atada a esto». Clara comenzó a temblar. La revelación la golpeaba como un puñetazo. Elena miró a Clara, sus ojos brillando con una mezcla de ira y comprensión. «Lo que él dice es cierto. Esos pactos son antiguos. Tus madre y padre hicieron uno, y ahora estamos atrapados». Un nuevo grito se alzó desde el hoyo. Era Lucas, un llamado hecho de desesperación. «¡Clara, ayuda!». «No», gritó Clara. Dio un paso hacia el hoyo. «Tengo que salvarlos». Pero el rostro de su padre se oscureció. «Eso solo traerá más dolor», dijo, su voz ahora grave. «Tú no puedes romper el ciclo». Las palabras la paralizaron. Dentro de sí, Clara sintió una batalla. ¿Podía ella realmente romper esa maldición? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sobre su familia? La verdad que, según su padre, ¿podría destruirlo todo? Un trueno tronó, y la tormenta pareció responder a su indecisión. Clara sintió que el tiempo se detenía. Todo estaba en suspense, y lo que hacía o decía a continuación podría cambiarlo todo. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. «¿Tú eres mi padre?». Su voz temblaba tanto que casi no pudo pronunciar las palabras. La cara del hombre ante ella era familiar y extraña al mismo tiempo. Él sonrió, pero había algo en sus ojos que la llenaba de miedo. «Sí, Clara, siempre he estado aquí, en las sombras. Elda me ocultó y ahora necesitamos hacer lo mismo con tus hermanos». La voz del hombre era profunda, casi hipnótica, pero había un eco de tristeza que la hizo dudar. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras su mente se llenaba de preguntas.
¿Por qué nunca supo de él? ¿Qué le había hecho Elda? Y esta maldición. ¿Cuánto tiempo había estado arrastrando el peso de estos secretos? No había tiempo para pensar. El grito de Lucas resonó de nuevo en sus oídos. ¡Ayuda! Gritaba desde lo profundo del hoyo. ¡Clara, por favor! Esa voz le atravesó como una cuchillada. Tenía que decidir. ¿Qué haría? Confiaría en un padre que parecía salido de un cuento oscuro. Elena se inclinó hacia Clara, con su rostro lleno de determinación. No escuches. Lo que él quiere no es ayudarte. Solo quiere unirse a la maldición, dijo, temblando. Clara sabía que tenía que actuar. No puedo quedarme aquí parada. Están en peligro, gritó. La urgencia la envolvía como un manto pesado. Clara, ven, dijo su padre, extendiendo la mano. Si me sigues, puedo protegerte a ti y a tus hermanos. Pero hay que hacerlo rápido. El hoyo no espera. Su voz sonaba convincente, pero cada palabra era un recordatorio del peligro que representaba. ¿Qué clase de protección podría brindar alguien que parecía atrapado en esta misma oscuridad? Elena la miró a los ojos, los suyos llenos de lágrimas. Tú no necesitas su ayuda. Nosotros podemos deshacer esto, imploró. Clara sintió un tirón en su corazón, una conexión profunda con su hermana. El suelo tembló nuevamente y la sombra del hoyo parecía reclamarla. ¡Clara! Gritó su padre, pero algo en su voz sonaba amenazante. Y en un instante de pánico, el aire se encrespó a su alrededor y un trueno retumbó justo cuando su padre dio un paso más cerca, acercándose peligrosamente. De repente, el hoyo se iluminó como una luz brillante, como si estuviera reaccionando a las tensiones en el aire. Clara se volvió hacia el oscuro agujero, asustada. ¿Qué está pasando?, dijo, retrocediendo un paso. La luz parecía vibrar, y un susurro comenzó a emerger del hoyo, resonando en sus oídos. La sangre, repetía, la sangre siempre cobra su precio. Elena dejó escapar un pequeño grito. Clara, no, no te acerques. Pero fue demasiado tarde. Un destello de luz surgió del hoyo, y Clara sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Un tumulto de emociones la atravesó. Nostalgia, miedo, ansiedad, pero sobre todo, una extraña necesidad de saber más. Así que con una decisión frenética, Clara dio un paso adelante. La luz se intensificó y un brazo emergió del hoyo, extendiéndose hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como algo la tomó del brazo. ¡Clara, no!, gritó Elena, pero la voz de su padre resonaba en su mente. ¡Confía en mí! Y en medio de todo, un gran eco volvió a doler en su pecho, recordándole el grito de Lucas. En un instante todo se volvió caótico. La luz del hoyo estalló en 1000 fragmentos y Clara sintió una sacudida en su interior. Las sombras se retorcieron y en un latido la realidad pareció romperse. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque se desvaneció. Todo lo que había conocido, todas las verdades que creía conocer, se evaporaron en un soplo de aire. Cuando recuperó el equilibrio, estaba en un lugar diferente. Un paisaje extraño, retorcido y familiar al mismo tiempo. Ella se sintió atrapada, en un limbo entre la verdad y la traición. Nada tenía sentido. ¿Dónde? Una vez estaban sus hermanos, ahora había un abismo de eco y silencio. Clara sintió como algo dentro de ella trujía. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? En su mente la voz de Elena sonaba más débil, pero su pálpito seguía resonando. ¿Estaría realmente atrapada en los secretos de su familia para siempre? A lo lejos,
Esos gritos de angustia se desvanecieron. La desesperación apretaba su corazón y la invocación de la maldición cobraba vida en su interior. ¿Qué sacrificio tendría que hacer ahora? La verdad realmente liberaría a Lucas y Ana, o los perdería para siempre en este rincón de oscuridad. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Eres mi padre? Su voz temblaba tanto que casi no pudo pronunciar las palabras. La cara del hombre ante ella era familiar y extraña al mismo tiempo. Él sonrió, pero había algo en sus ojos que la llenaba de miedo. Sí, Clara, siempre he estado aquí, en las sombras. Elda me ocultó y ahora necesitamos hacer lo mismo con tus hermanos. La voz del hombre era profunda, casi hipnótica, pero había un eco de tristeza que la hizo dudar. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué nunca supo de él? ¿Qué había hecho Elda? Y esta maldición. ¿Cuánto tiempo había estado arrastrando el peso de estos secretos? No había tiempo para pensar. El grito de Lucas resonó de nuevo en sus oídos. ¡Ayuda! Gritaba desde lo profundo del hoyo. Clara, por favor. Esa voz la atravesó como una cuchillada. Tenía que decidir. ¿Confiaría en un padre que parecía salido de un cuento oscuro? Elena. Se inclinó hacia Clara, con su rostro lleno de determinación. No escuches. Lo que él quiere no es ayudarte, solo quiere unirse a la maldición, dijo temblando. Clara sabía que tenía que actuar. No puedes quedarme aquí parada. Están en peligro, gritó. La urgencia le envolvía como un manto pesado. Clara, ven, dijo su padre, extendiendo la mano. Si me sigues, puedo protegerte a ti y a tus hermanos. Pero hay que hacerlo rápido. El hoyo no espera. Su voz sonaba convincente. Pero cada palabra era un recordatorio del peligro que representaba. ¿Qué clase de protección podría brindar alguien que parecía atrapado en esta misma oscuridad? Elena la miró a los ojos, los suyos llenos de lágrimas. Tú no necesitas su ayuda. Nosotros podemos deshacer esto, imploró. Clara sintió un tirón en su corazón, una conexión profunda con su hermana. El suelo tembló nuevamente, y la sombra del hoyo parecía reclamarla. ¡Clara! Gritó su padre, pero algo en su voz sonaba amenazante. Y en un instante de pánico, el aire se encrespó a su alrededor, y un trueno retumbó justo cuando su padre dio un paso más cerca, acercándose peligrosamente. De repente, el hoyo se iluminó con una luz brillante, como si estuviera reaccionando a las tensiones en el aire. Clara se volvió hacia el oscuro agujero, asustada. ¿Qué está pasando?, dijo, retrocediendo un paso. La luz parecía vibrar, y un susurro comenzó a emerger del hoyo, resonando en sus oídos. La sangre, repetía, la sangre siempre cobra su precio. Elena dejó escapar un pequeño grito. ¡Clara! ¡No! ¡No te acerques! Pero fue demasiado tarde. Un destello de luz surgió del hoyo, y Clara sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Un tumulto de emociones la atravesó. Nostalgia, miedo, ansiedad, pero sobre todo, una extraña necesidad de saber más. Así que con una decisión frenética, Clara dio un paso adelante. La luz se intensificó y un brazo emergió del hoyo, extendiéndose hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como algo la tomó del brazo. ¡Clara! ¡No!, gritó Elena, pero la voz de su padre resonaba en su mente. Confía en mí. Y en medio de todo, un gran eco volvió a doler en su pecho, recordándole el grito de Lucas. En un instante todo se volvió caótico. La luz del hoyo estalló en 1000 fragmentos.
y Clara sintió una sacudida en su interior. Las sombras se retorcieron, y en un latido, la realidad pareció romperse. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque se desvaneció. Todo lo que había conocido, todas las verdades que creía conocer, se evaporaron en un soplo de aire. Cuando recuperó el equilibrio, estaba en un lugar diferente. Un paisaje extraño, retorcido y familiar al mismo tiempo. Ella se sintió atrapada en un limbo entre la verdad y la traición. Nada tenía sentido. Donde una vez estaban sus hermanos, ahora había un abismo de eco y silencio. Clara sintió como algo dentro de ella crujía. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? En su mente, la voz de Elena sonaba más débil, pero su pálpito seguía resonando. De repente, una risa resonó en la oscuridad. Clara miró hacia atrás y su corazón se detuvo. Era Elda, su abuela, con una sonrisa que zombaba la locura. Sorpresa, dijo, con un tono sarcástico. Pensaste que podrías escapar, pero esto es mi mundo. Aquí estoy en control. ¿Qué? Clara apenas podía procesar. Pero tú no. Elena retrocedió, horrorizada al ver a su madre unida a todo lo que temían. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo su peso. Lo que no sabías es que esta maldición no es solo una historia, es una familia. Y tú y tus hermanos son la pieza final, dijo Elda con desdén. Nunca estuve encerrada, querida. Siempre fui la que movía los hilos. Me aseguré de que este ciclo no se rompiera. Y ahora, tú, Clara, serás parte de esto. No, no podía ser. Clara sintió el miedo recorrerla como un helado. No tienes que hacer esto, dijo, intentando que su voz ni temblara. Elda rió. Pero ya lo hice. Lucas y Ana son solo el comienzo. La sangre siempre cobra su precio. Elena miró a Clara con desesperación. ¡Sal, Clara! ¡No podemos dejar que esto ocurra! Pero el tiempo se detuvo. Clara comprendió que lo que había creído una red de protección era en realidad una trampa. ¿Lo ves? Todo lo que creías saber estaba mal. Lucas y Ana son la clave para poder mantenerme aquí. Y tú, mi querida Clara, serás la nueva guardiana de este secreto. ¿Verdad, Elena? Clara sintió que todo se desmoronaba. Esa burbuja de seguridad que había estado construyendo a base de esperanzas se hacía añicos a su alrededor. Las palabras de Elda vibraban en su mente. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué significa esto? Sin una respuesta inmediata, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Clara se dio cuenta de que lo que creía un viaje de descubrimiento podía convertirse en un camino sin retorno. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado, más devastadora que cualquier maldición. La risa de Elda resonaba en sus oídos, mientras el bosque se tornaba un laberinto de sombras. Te espero, Clara. Hay un lugar aquí para ti. Mientras la oscuridad se cerraba, Clara sintió el eco de su propia voz llamando a sus hermanos, pero ya era tarde. ¿Lograría romper las cadenas que la ataban a esa historia retorcida? ¿O se uniría a ellas, atrapada por los secretos de su sangre? Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Tú eres mi padre? Su voz temblaba tanto que casi no pudo pronunciar las palabras. La cara del hombre ante ella era familiar y extraña al mismo tiempo. Él sonrió, pero había algo de miedo. Sí, Clara, siempre he estado aquí en las sombras. Elda me ocultó, y ahora necesitamos hacer lo mismo con tus hermanos.
La voz del hombre era profunda, casi hipnótica, pero había un eco de tristeza que la hizo dudar. Esto no puede estar pasando, pensó, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué nunca supo de él? ¿Qué le había hecho Elda? Y esta maldición, ¿cuánto tiempo había estado arrastrando el peso de estos secretos? No había tiempo para pensar. El grito de Lucas resonó de nuevo en sus oídos. ¡Ayuda! Gritaba desde lo profundo del hoyo. Clara, por favor. Esa voz la atravesó como una cuchillada. Tenía que decidir. ¿Confiaría en un padre que parecía salido de un cuento oscuro? Elena se inclinó hacia Clara, con su rostro lleno de determinación. No escuches. No, que él quiere no es ayudarte. Solo quiere unirse a la maldición, dijo temblando. Clara sabía que tenía que actuar. No puedo quedarme aquí parada. Están en peligro, gritó. La urgencia la envolvía como un manto pesado. Clara, ven, dijo su padre extendiendo la mano. Si me sigues, puedo protegerte a ti y a tus hermanos. Pero hay que hacerlo rápido. El hoyo no espera. Su voz sonaba convincente, pero cada palabra era un recordatorio del peligro que representaba. ¿Qué clase de protección podría brindar alguien que parecía atrapado en esta misma oscuridad? Elena la miró a los ojos, los suyos llenos de lágrimas. Tú no necesitas su ayuda. Nosotros podemos deshacer esto, imploró. Clara sintió un tirón en su corazón, una conexión profunda con su hermana. El suelo tembló nuevamente, y la sombra del hoyo parecía reclamarla. ¡Uah! Gritó su padre, pero algo en su voz sonaba amenazante, y en un instante de pánico el aire se encrespó a su alrededor, y un trueno retumbó justo cuando su padre dio un paso más cerca, acercándose peligrosamente. De repente, el hoyo se iluminó con una luz brillante, como si estuviera reaccionando a las tensiones en el aire. Clara se volvió hacia el oscuro agujero, asustada. ¿Qué está pasando?, dijo, retrocediendo un paso. La luz parecía vibrar, y un susurro, pero sobre todo, una extraña necesidad de saber más. Así que, con una decisión frenética, Clara dio un paso adelante. La luz se intensificó y un brazo emergió del hoyo, extendiéndose hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo algo la tomó del brazo. ¡Clara! ¡No! Gritó Elena. Pero la voz de su padre resonaba en su mente. Confía en mí. Y en medio de todo, un gran eco volvió a doler en su pecho, recordándole el grito de Lucas. En un instante, todo se volvió caótico. La luz del hoyo estalló en 1000 fragmentos, y Clara sintió una sacudida en su interior. Las sombras se retorcieron, y en un latido, la realidad pareció romperse. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque se desvaneció. Todo lo que había conocido, todas las verdades que creía conocer, se evaporaron en un soplo de aire. Cuando recuperó el equilibrio, estaba en un lugar diferente, un paisaje extraño, retorcido y familiar al mismo tiempo. Ella se sintió atrapada, en un limbo entre la verdad y la traición. Nada tenía sentido. Donde una vez estaban sus hermanos, ahora había un abismo de eco y silencio. Clara sintió como algo dentro de ella crujía. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? En su mente, la voz de Elena sonaba más débil, pero su pálpito seguía resonando. De repente, una risa resonó en la oscuridad. Clara miró hacia atrás y su corazón se detuvo. Era Elda, su abuela, con una sonrisa que zombaba la locura. «¡Sorpresa!», dijo con un tono sarcástico. «Pensaste que podrías escapar, pero esto es mi mundo. Aquí estoy en control». «¿Qué?»,
Clara apenas podía profesar. Pero tú no. Elena retrocedió, horrorizada al ver a su madre unida a todo lo que temían. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo su peso. Lo que no sabías es que esta maldición no es solo una historia, es una familia. Y tú y tus hermanos son la pieza final, dijo Elda con desdén. Nunca estuve encerrada, querida. Siempre fui la que movía los hilos. Me aseguré de que este ciclo no se rompiera. Y ahora, tú, Clara, serás parte de esto. No, no podía ser. Clara sintió el miedo recorrerla como un helado. No tienes que hacer esto, dijo, intentando que su voz no temblara. Elda rió. Pero ya lo hice. Lucas y Ana son solo el comienzo. La sangre siempre cobra su precio. Elena miró a Clara, con desesperación. Sal, Clara, no podemos dejar que esto ocurra. Pero el tiempo se detuvo. Clara comprendió que lo que había creído una red de protección era en realidad una trampa. ¿Lo ves? Todo lo que creías saber estaba mal. Lucas y Ana son la clave para poder mantenerme aquí. Y tú, mi querida Clara, serás la nueva guardiana de este secreto. ¿Verdad, Elena? Clara sintió que todo se desmoronaba. Esa burbuja de seguridad que había estado construyendo a base de esperanzas se hacía añicos a su alrededor. Las palabras de Elda vibraban en su mente. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué significa esto? Sin una respuesta inmediata, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Clara se dio cuenta de que lo que creía un viaje de descubrimiento podía convertirse en un camino sin retorno. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado, más devastadora que cualquier maldición. De repente, un estruendo sacudió el aire. Una figura emergió del hoyo. No era Lucas ni Ana. Era otra mujer que apenas parecía humana. Tenía la piel pálida como la ceniza y ojos que chisporroteaban con un fuego interior. «¡Elda!», gritó, pero su voz resonaba con un eco que desmoronaba los cimientos de Clara. «Silencio, Mónica», dijo Elda, con un tono que sonaba igualmente familiar y amenazante. «Este no es tu momento». «Mónica», repitió Clara, sintiendo un pálpito en su corazón. «¿Eres tú?». La mujer sonrió, y por un momento sus ojos parecidos a los de Clara brillaron con una conexión redentora. «Sí, Clara, soy tu hermana, la que perdieren en el ciclo de la maldición», dijo, y el aire se volvió helado. «¿Hermana?». La revelación la golpeó. La confusión invadió su mente, como una tormenta. Pero, ¿cómo? Mónica, ahora visible y tangible, extendió una mano hacia Elda. «No tienes poder sobre mí ni sobre esta familia. La sangre no siempre cobra su precio. Se puede romper. Yo no seré tu marioneta». Elda se quedó sin palabras, sorprendida. El giro inesperado atrapó a Clara. ¿Era posible? ¿Acaso había alguna esperanza? «Clara, ven», instó Mónica, mientras la sombra del hoyo se retorcía a su alrededor. «La historia que conocías ha estado manipulada. Nos han mantenido separadas para que nunca descubriéramos la verdad». «No, esto no puede ser», gritó Elda, su cara enrojecida de ira y miedo. «Ustedes no pueden quebrantar la maldición». Clara, sintiendo una mezcla de esperanza y temor, miró a su hermana. «Entonces, ¿hay una manera de liberarnos?». Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en los sacrificios que se habían hecho. «Sí, pero solo si actúas ahora. Debes elegir qué lado quieres estar, el de la oscuridad, de nuestra madre, o el de la luz, que siempre hemos merecido».
dijo Mónica, y el aire entre las dos vibró con una energía desconocida. Mientras la distancia entre ellas se cerraba, Clara sintió un nuevo poder despertarse dentro de ella. Ya no estaba sola. El ciclo podía romperse. Pero en esa misma fracción de segundo, el eco del pasado resonó en su mente. La lucha no había hecho más que comenzar. Clara sintió el aire denso a su alrededor. El rostro de su padre, con esa mezcla de familiaridad y extrañeza, la llenaba de confusión. —¿Eres de verdad mi padre? —preguntó la voz débil, casi un susurro. Pero el miedo crujía en sus entrañas. Sabía que había mucho en juego. Siempre he estado contigo en las sombras. Elda me ocultó por tu bien, decía él con esa voz profunda que de alguna manera sonaba convincente. Clara quería creerle. Pero también había un eco de advertencia en su mente. El grito de Lucas resonó de nuevo. ¡Ayuda! Era desgarrador, y en un instante el tiempo parecía detenerse. Tengo que salvarlos, pensó con desesperación. La conexión con Mónica la hizo dudar, pero el lazo sanguíneo que la unía a Lucas y Ana era más fuerte. —Clara, ven, debemos irnos —instó su padre, extendiendo una mano, como si pudiera arrastrarla de vuelta a las sombras. Puedo protegerte a ti y a tus hermanos, pero ahora debemos actuar rápido. Pero había algo en sus ojos que no cuadraba. No puedo dejar que esto continúe, dijo Mónica, desafiando a Elda. Claramente había una lucha interna entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentarse a la verdad. Las palabras de su hermana fueron como un balde de agua fría. No puedes dejar que nos atrapen otra vez. Entonces, de repente, un estruendo sacudió el aire. Sin previo aviso, el hoyo comenzó a temblar, como si una fuerza oscura estuviera tratando de salir. La luz de antes se volvió un torbellino, y Clara sintió un tirón ardiente que la atraía hacia la oscuridad. Elda parecía perder el control. —¡No! ¡No pueden salir de aquí! —gritó, su voz resonando con una furia rabiosa. Clara miró hacia su padre, tratando de captar alguna respuesta, pero él también parecía cada vez más inquieto. El miedo pasó de ser un susurro a un grito ensordecedor. Aquel momento de tensión se convirtió en caos. Un ser emergió del hoyo, una sombra oscura y retorcida. La figura era como un monstruo, con ojos brillantes que reflejaban el caos de todo lo que había vivido Clara hasta ahora. —He venido por el sacrificio —rugió la criatura, su voz resonando con una fuerza aterradora. —¿Sacrificio? Clara se sintió aplastada por la realidad. De repente, todo lo que creía se desmoronó. La verdad estaba más allá de lo que podía imaginar. Mónica gritó: —¡Clara, corre! No podemos permitir que... Fue en ese instante que Elda dio un paso adelante y el aire se congeló. —Eres tú —dijo, sus palabras cargadas de incredulidad. Clara se sintió desorientada. ¿Ella es la verdadera sacrificada? La tensión explotó en una serie de ruidos ensordecedores, gritos de un lado, el ruido del viento del otro. En medio de todo, el ser se abalanzó hacia Elda. Clara sintió cómo sus entrañas se retorcían. —¡Mamá! —gritó, pero no pudo apartar la vista de su abuela, que parecía haber perdido toda esperanza. —Clara, escápate, no vuelvas nunca —gritó Elda mientras la sombra la envolvía. Absorbía su figura en un torbellino de oscuridad. En un momento todo quedó en silencio. Clara, entre el horror y el asombro, se dio cuenta de la verdad. La maldición no era solo familiar,
Era una red. Y ella, Lucas, Ana y Mónica eran piezas del juego de su madre. Su padre, el que había estado escondido todo este tiempo, era parte de la historia que nunca le contaron. Los sacrificios, Clara. La sangre siempre cobra su precio, susurró la criatura, mientras el eco del grito de Elda se desvanecía en el aire. Clara se dio cuenta de que la lucha no había hecho más que comenzar. Sería capaz de romper el ciclo, o la oscuridad reclamaría a su familia para siempre. La ansiedad la consumía, y Mónica a su lado parecía tan perdida como ella. No había respuestas, solo el eco de una pregunta desgarradora. ¿Qué haría a continuación para liberar a su familia, si era ella la que debía decidir quién viviría y quién no? Cada latido en su pecho resonaba más fuerte que antes. Clara sintió el aire denso a su alrededor. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un estruendo sacudió el lugar. La sombra del hoyo se retorció, y de repente algo oscuro salió disparado hacia el cielo, como un tornado que se levantaba para devorar todo a su paso. Clara y Mónica se abrazaron, el miedo palpable en el aire. ¿Qué demonios es eso?, gritó Clara. El ser que había emergido del hoyo no era humano. Era una mezcla de sombras y sombras, con ojos que parecían absorber la luz. Sacrificando uno, tomando dos, rugió la criatura, su voz resonando como un eco de pesadilla. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estaba pasando? Las palabras resonaban en su mente, y de repente todo tenía sentido. Es él. Ese es el sacrificio que debe hacerse, exclamó Mónica, horrorizada. Clara, corre. En un segundo, la tensión se cortó. Mónica empujó a Clara hacia un lado, justo cuando la criatura se abalanzó hacia ellas. El movimiento fue rápido, casi instintivo, pero la sombra golpeó a Mónica con una fuerza abrumadora, arrojándola contra el suelo. ¡No!, gritó Clara, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida, y mientras Mónica caía, Clara sintió un frío cortante. En un instante el rostro de su hermana se transformó. Ya no era la niña asustada que había crecido a su lado. Era una figura serena, casi etérea, y de sus labios brotaron palabras que no parecía haber pronunciado. El ciclo no puede romperse sin un sacrificio. Clara retrocedió, su mente tambaleándose entre la realidad y el horror. Mónica estaba cambiando ante sus ojos. ¡No! ¡Mónica, no te vayas!, suplicó. Pero había una fuerza poderosa en el aire. Un rayo iluminó el cielo y en ese momento Elda se adelantó. «¡No puedes permitir que esto ocurra!», gritó ella, extendiendo las manos. Pero la sombra giró rápidamente, llevándose a Mónica antes de que tuviera la oportunidad de actuar. La figura de su hermana fue engullida en un abrir y cerrar de ojos, y en un instante el silencio pesado dejó a Clara helada. Solo quedaba un eco de Mónica en el aire. Y Elda, furiosa. No debería haberla traído. No debería haber permitido que esto ocurriera. Rugió, mientras giraba sobre sus talones, desesperada al ver que su plan se desmoronaba. Clara sintió una furia contener su pánico. «¿Qué has hecho? Esto es tu culpa. ¿Por qué nunca me contaste que tenías otra hija?», gritó. La rabia y el dolor eran insostenibles. «Tú has creado esto. Tú lo has hecho posible. Lo arruinaste todo». Y entonces, en un giro aterrador de la trama, el ser que había devorado a Mónica regresó, corriendo hacia Elda. «El ciclo debe continuar», gritó, y Clara sintió un escalofrío que se le erizó la piel. «¡Favor, no!», imploró Elda,
pero el monstruo la envolvió. Las sombras se tragaron su figura, y Clara observó, atónita, cómo el horror se apoderaba de su madre. A medida que la oscuridad desaparecía, Clara sintió un desgarrador vacío. Sin su madre, sin su hermana, Clara se quedó sola. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. En ese instante, su mente se agolpó de preguntas. ¿Marcaría el final de su familia? ¿Qué pasaría con Lucas y Ana? ¿Realmente estaba atrapada en esta maldición para siempre? Un nuevo miedo se apoderó de ella. ¿Sería el siguiente sacrificio a ella misma? La criatura había recobrado su atención, y Clara tuvo que decidir rápidamente. Con un nudo apretado en la garganta caminó hacia adelante. No podía simplemente rendirse. Esto no puede ser el final. No voy a dejar que se lo lleve, gritó, enfocando toda su energía en la sombra. La criatura se detuvo, y allí en ese momento de concentración, un destello de luz iluminó el lugar. Era un brillo cálido, como el sol rompiendo la niebla, y Clara sintió que una nueva fuerza surgía dentro de ella. ¿Qué poder era ese? ¿Podría ella liberarse de los lazos de la oscuridad? No había tiempo para dudas. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente, lista para enfrentarse a sus temores y luchar por lo que le quedaba de familia. Las sombras giraron a su alrededor, pero Clara estaba decidida. Quizás, solo quizás, el destino estaba a punto de cambiar otra vez. Clara sintió el aire denso a su alrededor. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un estruendo sacudió el lugar. La sombra del hoyo se retorció, y de repente algo oscuro salió disparado hacia el cielo, como un tornado que se levantaba para devorar todo a su paso. Clara y Mónica se abrazaron, el miedo palpable en el aire. —¿Qué demonios es eso? —gritó Clara, su voz temblando. El ser que había emergido del hoyo no era humano. Era una mezcla de sombras y oscuridad, con ojos que parecían absorber la luz. —Sacrificando uno, tomando dos —rugió la criatura, su voz resonando como un eco. ¡Qué pesadilla! Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estaba pasando? Las palabras resonaban en su mente, y de repente todo tenía sentido. —¡Es él! ¡Es el sacrificio que debe hacerse! —exclamó Mónica, horrorizada. —¡Clara, corre! En un segundo la tensión se cortó. Mónica empujó a Clara hacia un lado, justo cuando la criatura se abalanzó sobre ellas. El movimiento fue rápido, casi instintivo, pero la sombra golpeó a Mónica con una fuerza abrumadora, arrojándola contra el suelo. —¡No! —gritó Clara, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida, y mientras Mónica caía, Clara sintió un frío cortante. En un instante, el rostro de su hermana se transformó. Ya no era la chica asustada que había crecido a su lado. Era una figura serena, casi etérea, y de sus labios brotaron palabras que no parecía haber pronunciado. El ciclo no puede romperse sin un sacrificio. Clara retrocedió, su mente tambaleándose entre la realidad y el horror. Mónica estaba cambiando ante sus ojos. —No, Mónica, no te vayas —suplicó. Pero había una fuerza poderosa en el aire. Un rayo iluminó el cielo, y en ese momento Elda se adelantó. —No puedes permitir que esto ocurra —gritó, extendiendo las manos, pero la sombra giró rápidamente, llevándose a Mónica antes de que tuviera la oportunidad de actuar. La figura de su hermana fue engullida en un abrir y cerrar de ojos, y en un instante el silencio pesado dejó a Clara helada. Solo quedaba un eco de Mónica en el aire, y Elda furiosa. No debería haberla traído, no debería haber permitido que esto ocurriera. Rugió,
mientras giraba sobre sus talones. Desesperada al ver que su plan se desmoronaba, Clara sintió una furia contener su pánico. «¿Qué has hecho? Esto es tu culpa. ¿Por qué nunca me contaste que tenías otra hija?», gritó, el dolor transformándose en rabia, la realidad alterándose en su mente. Elda apuntó hacia Clara, sus ojos llenos de desesperación. «Es una parte de esta maldición. Necesitamos a todos los que llevamos esta sangre para mantener el equilibrio. Lo hice por tu bien». «¿Por mi bien? ¿Es esto mi bien?». Clara sentía que cada palabra de su madre le atravesaba como un cuchillo. La rabia y el dolor eran insostenibles. «Tú has creado esto. Lo arruinaste todo». Y entonces, en un giro aterrador de la trama, el ser que había devorado a Mónica regresó, corriendo hacia Elda. «El ciclo debe continuar», gritó, y Clara sintió un escalofrío que se le erizó la piel. «Por favor, no», imploró Elda. Pero el monstruo la envolvió. Las sombras se tragaron su figura, y Clara observó, atónita, cómo el horror se apoderaba de su madre. A medida que la oscuridad desaparecía, Clara sintió un desgarrador vacío. Sin su madre, sin su hermana, Clara se quedó sola. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. En ese instante, su mente se agolpó de preguntas. ¿Marcaría el final de su familia? ¿Qué pasaría con Lucas y Ana? ¿Realmente estaba atrapada en esta maldición para siempre? Un nuevo miedo se apoderó de ella. ¿Sería el siguiente sacrificio ella misma? La criatura había recobrado su atención, y Clara tuvo que decidir rápidamente. Con un nudo apretado en la garganta, caminó hacia adelante. No podía simplemente rendirse. «Esto no puede ser el final. No voy a dejar que se lo lleve», gritó, enfocando toda su energía en la sombra. La criatura se detuvo, y allí, en ese momento de concentración, un destello de luz iluminó el lugar. Era un brillo cálido, como el sol rompiendo la niebla, y Clara sintió que una nueva fuerza surgía dentro de ella. ¿Qué poder era ese? ¿Podría ella liberarse de los lazos de la oscuridad? No había tiempo para dudas. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente, lista para enfrentarse a sus temores y luchar por lo que le quedaba de familia. Las sombras giraron a su alrededor, pero Clara estaba decidida. Quizás, solo quizás, el destino estaba a punto de cambiar otra vez. De repente, una risa resonó en la oscuridad. Era Elda. «¿Realmente crees que tienes poder aquí, Clara?». Su voz resonó como un eco en el abismo. La figura de Elda apareció como un fantasma, flotando en el aire. Clara sintió que el horror la envolvía. «Siempre has sido parte de esto, y ahora que estoy de vuelta, el sacrificio será doble». Clara palideció. ¿Sacrificio doble? La idea de perder más la llenó de pánico. Las palabras de su madre la aplastaron. El aire se volvió pesado, lleno de una maldad palpable. «Sí, querida, deberás elegir, tus hermanos o a ti misma. Solo uno puede salir de aquí», dijo Elda, con una sonrisa torcida. Clara sintió que su corazón se detenía. Era como un rayo paralizante. «No puedo hacer eso», gritó, pero en su mente la oscuridad la perseguía. ¿Podía realmente sacrificar a su propia familia? Las decisiones se abrían ante ella como el abismo. ¿Sería capaz de enfrentarse a su madre, a la sombra de su linaje? El tiempo corría, y la oscuridad se acercaba. La pregunta que resonaba en su mente era solo una: ¿qué haría ahora con toda esta verdad? Y así, mientras las sombras avanzaban y la situación se tornaba más desesperada, una duda quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de encontrar la salida? ¿O se perdería en la maldición de su madre,
condenada a revivir este ciclo para siempre. Clara sintió que la oscuridad le aplastaba el pecho, mientras la figura de su madre se desvanecía ante sus ojos. Elda, siempre poderosa, ahora perdida en la vorágine de la sombra que ella misma había liberado, gritaba, pero el sonido se desvaneció como un eco lejano. La lucha por liberarse de la maldición había llegado a un punto crítico. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, su voz resonando en el aire enrarecido. Sin mirar atrás, se giró hacia el hoyo, donde las sombras giraban como un torbellino de desesperación. Sabía que debía tomar una decisión, y debía tomarla ahora. «¡Mónica!», llamó con todas sus fuerzas, buscando el destello de luz que había visto antes. En su mente recordaba la risa de su hermana, las conversaciones compartidas, el amor que nunca dejó que la oscuridad lo aplastara. En esa conexión, Clara sintió una chispa de esperanza renacer. El ser oscuro se giró hacia ella, los ojos voraces brillando con una ferocidad aterradora. «Sacrificio. Solo un sacrificio puede romper el ciclo». Su voz reverberaba con un terror que podía sentirlo en sus huesos. Pero Clara ya no tenía miedo. La sangre en su interior, la de Elda y Mónica, le daba fuerza. «¡Nunca más!», gritó Clara, y en un ímpetu de fuerza extendió sus manos hacia el oscuro abismo. La luz que había sentido antes comenzó a emanar de su pecho, expandiéndose y llenando el espacio a su alrededor. Las sombras retrocedían, temerosas de su luminiscencia. El ser gritó, un eco de dolor y furia. «¡No puedes impedirlo! La oscuridad siempre ganará». Clara cerró los ojos, recordando a su familia, a Lucas y Ana. Sola atravesando las nubes, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Clara avanzó hacia el hoyo, donde la sombra ya no podía sostenerse. «Estamos juntos, y juntos romperemos esta maldición». La luz rebotó contra las paredes de la oscuridad y empezó a devorarla. Con un último grito, el ser fue absorbido, y Clara sintió el peso de la oscuridad caer de sus hombros, como si un manto opresivo se desvaneciera. Cuando abrió los ojos, estaba en el bosque de nuevo. Pero el aire ya no estaba lleno de terror. Era un aire fresco y renovador. Mónica apareció a su lado, sonriendo, y ante ellas Lucas y Ana emergieron, confundidos pero a salvo. Clara los abrazó con fuerza, sintiendo que la maldición había sido quebrada. La luz que habían invocado seguía brillando en sus corazones, un vínculo irrompible. «Lo hicimos», susurró Mónica, mirando a su alrededor. «La historia ha cambiado y ya no somos prisioneros», agregó Clara, sintiendo que el horror había quedado atrás. Ninguna sombra podía opacar la luz que juntas habían traído al mundo. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, el brillo en su corazón se expandió. Ella sabía que las cicatrices de su familia seguirían, pero ya no eran cadenas. En cada rincón de su sangre había un nuevo legado, uno de lucha, amor y esperanza. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, un eco resonó. La voz de Elda flotaba en el viento, como un susurro lejano. «No creas que esto ha terminado». Clara se estremeció, pero esta vez la terrible sombra no la asustaba. Junto a sus hermanos, sintió que podían enfrentar lo que viniera, porque juntas eran más fuertes que cualquier maldición. Y entonces, con ese nuevo poder compartido, se dirigieron al camino que llevaba hacia la luz. Ahora, querido espectador, este es el momento de actuar. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, tienes que suscribirte ahora mismo. No dejes que el miedo te detenga. Asegura tu lugar en nuestra comunidad haciendo clic en ese botón rojo. Además,
Destroza el botón de like. Ahora. Eso ayuda inmensamente al algoritmo para que más personas descubran estas historias cautivadoras. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Me encantaría saber lo que piensas. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final, porque juntos podemos hacer crecer esta comunidad increíble. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es invaluable.